¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mes OP. Los saluda Fiorella Vivar. Hemos hablado hace unos minutos nada más sobre la negación de asilo político al expresidente Alan García, pero hay un tema muy importante que tenemos que revisar porque este 9 de diciembre precisamente tenemos elecciones y hay un referéndum. Vamos a hablar sobre ese referéndum con dos especialistas. Tenemos a Jeffrey Ranciski, él es director del programa de especialización en comunicación política de la Escuela de Gestión Pública. Y Ana Neira, ella es abogada, especialista en Derecho Constitucional y además profesora de Derecho de la Universidad del Pacífico, a quien les doy la bienvenida. Muchas gracias a ambos. Gracias también. Hay mucha desinformación, creo yo, sobre este referéndum, ¿no? Nos han dicho, sale un dinosaurio bailando diciendo que marquemos sí, 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 no, u otros que dicen que marquemos todos no, pero no sabemos muy bien qué cosas estamos eligiendo este 9 de diciembre. Entonces, a mí me gustaría entrar ya a revisar cada una de estas preguntas que vamos a tener este 9 de diciembre. Ana, podemos empezar con la primera pregunta, por favor, que es... La Junta Nacional de Justicia. Dice, aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes llamado Consejo Nacional de la Magistratura o CNM. ¿A qué nos referimos con esta pregunta y cuáles son los cambios que se están dando? Sí, alguna vez lo conversamos aquí en Mesa UP cuando hablábamos de la crisis del sistema de justicia, ¿no? Teníamos un Consejo Nacional de Magistratura, que es el que se encarga de seleccionar jueces y fiscales, que tenía una conformación que estaba basada en instituciones. O sea, venía uno del Poder Judicial, uno del Ministerio Público, de universidades privadas, públicas, colegios de abogados, etcétera, ¿no? Este modelo... El llamado señor del rock era, claro, de las universidades privadas, me parece. Correcto. Incluso. Entonces, la idea era ahora cambiar este modelo que no había sido, digamos, muy positivo y pensar en otro. Y se pensó en la idea del concurso público de méritos. Seleccionar personas que, en teoría, según su trayectoria profesional, según sus calidades morales, puedan ser quienes luego van a elegir a esos jueces y fiscales. O sea, cambiar el modelo. Claro, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿esto va a mejorar absolutamente todo el sistema de justicia? Y hay que ser honestos, ¿no? Y decir que en todo caso va a ser una primera medida. Pero además también porque va a depender de cómo al final se conforme esta Junta Nacional de Justicia, pero también hay que decirlo, lo que estamos haciendo es cambiar algo que no ha funcionado. Tuvimos un primer modelo que era un modelo en el cual nombraba el presidente de la República, que nombraba el Congreso. Ya eso terminaba siendo una forma de control político a la judicatura. Mala idea. Vale, claro. Segunda fórmula, instituciones. En teoría diría uno, no, sociedad civil, todo perfecto, pero el modo como ingresaron, de universidades de poco reconocimiento, personas que en realidad no tenían las calidades, terminó generando esta crisis en la cual veíamos exámenes en que te preguntaba por una receta de cocina para entrar a ser juez o fiscal, ¿no? Y entonces ahora estamos votando por un modelo 3. Es cierto que habrá que analizar luego cómo esto se desarrolla, la ley lo va a hacer, pero lo importante que la gente entienda es un poco que estamos generando se está generando desde la pregunta una posibilidad de un nuevo planteamiento. Concurso público para elegir a quienes luego eligen jueces y fiscales, ¿no? Pero entiendo que son 7 que eligen a 7. O sea, vamos a tener primero a 7 especialistas, que está el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el presidente del Poder Judicial, forman esta comisión especial, que es como, digamos, como el jurado del concurso, ¿no? Ellos 7 lo que van a hacer es elegir a quienes luego van a ser parte de esta Junta Nacional de Justicia. Ok, ¿quiénes son esos 7? El presidente del Poder Judicial, el defensor del pueblo, el fiscal de la Nación, estoy olvidándome de alguien, el presidente del Tribunal Constitucional y ya no recuerdo, o sea, bueno, la idea es básicamente que son quienes están vinculados con el tema de justicia y ellos son los que van a, de algún modo, dirigir. Estamos olvidándonos del Contralor General de la República y además hay 2 rectores de universidades públicas y privadas, pero se ha querido generar un candado, ¿no? La idea de que la sociedad civil participa, pero sociedad civil que tenga cierta permanencia en el tiempo, es decir, universidades con 50 años de antigüedad y licenciadas por SUNEDU, ¿no? Entonces la idea es que ellos son los que van a elegir con esa participación, con esta vinculación al sistema de justicia, a quienes luego van a elegir a jueces y fiscales, ¿no? Jeffrey, me imagino que esa pregunta es la que más CIS va a tener al momento de marcar, ¿no es cierto? Es bastante popular, se sabe que es un cambio importante. Algunos dicen, oye, pero el fiscal de la Nación que está, digamos que tiene una reputación no de la mejor, va a ser quien va a elegir a estos 7 que luego van a tener que elegir o ratificar a jueces y fiscales. ¿Tú qué opinas sobre esa pregunta? Bueno, pero en general los cambios a la Constitución tienen que tener vocación de permanencia en el tiempo e ir más allá del análisis coyuntural, en el caso, por ejemplo, de lo que pasa hoy con el fiscal de la Nación. Dicho esto, creo que el contexto es oportuno para hacer un cambio en lo que es la elección y la sanción a jueces y fiscales, ¿no? El Consejo Nacional de la Magistratura hoy está desmantelado, hoy está inoperativo, y eso es muy grave,
porque es una institución orgánica, constitucional, que es fundamental para la operación de la Administración de Justicia. Entonces hay un carácter de urgencia con la pregunta 1, efectivamente, aparentemente lo más probable es que gane el sí, pero en todo caso, lo relevante aquí es que hay algunos cambios sustanciales, como bien explicaban, y también otro asunto importante es que ahora los integrantes serán necesariamente abogados, ¿no? Todos abogados. A diferencia de lo que ocurría donde podían venir de otras especialidades. Entonces se busca un grado de especialización mayor en lo jurídico, ¿no? Lo más importante acá es que va a tardar todavía unos meses incluso ganando el sí, en que se ponga a operar esta Junta Nacional de Justicia. Y repito, hay un carácter de urgencia acá porque no solo es el nombramiento de jueces y fiscales, sino también es la sanción. Claro, acá en la primera pregunta hay varios temas, ¿no? Creo que es una pregunta bastante amplia porque además que son abogados tienen que tener ciertos años de trayectoria. 25 me parece años de trayectoria. Sí, 25, y si son investigación jurídica 15, dice la norma, ¿no? Y, Pero en principio 25. Y además que no solo van a nombrar jueces, sino que además va a haber un periodo para revisar los casos de elección de jueces o ratificación de jueces cuando era Consejo Nacional de la Magistratura, un tema muy importante. Muy importante, porque ya hemos visto los escándalos judiciales, estos audios, ¿no? Y en general, digamos, es bastante evidente la putrefacción, digamos, el mal estado de todo este sistema con el cual se elegían a jueces y fiscales y se armaban las cortes. Entonces, sí es importante, digamos, modificarlo y replantear, plasmar. Es perfectible, seguro, pero personalmente creo que sí es un paso adelante en la tarea de modificar y proponer, digamos, situaciones distintas a un mal que ya viene de hace mucho tiempo. Ana, como dice Jeffrey, es un buen paso. No es la solución al problema, pero sí creemos que es un buen primer paso. Es una institución que, como bien decía Jeffrey, no está operativa. Y como también decíamos, no es solo nombrar al juez, sino luego poder destituirlo. Pensemos en este momento, hemos identificado muchos casos de corrupción, o por lo menos presunta corrupción de jueces y fiscales, pero en este momento nadie puede destituir a un juez o un fiscal. A lo mucho se les puede suspender, porque la única institución competente para eso es el CNM, que hoy no existe. Entonces, es cierto que es importante que, digamos, finalmente se apruebe, o sea, digamos, la ciudadanía va a decidir si la aprueba o no, pero sí es importante que tengamos una institución que asuma estas competencias en un Estado constitucional, porque los jueces son centrales en la solución de conflictos en el día a día de los ciudadanos, ¿no? Es realmente alguien que tiene impacto en ellos. Y creo que a veces hemos perdido esto de vista con el CNM, ¿no? Bueno, tenemos que seguir avanzando con los otros temas. El siguiente tema es la bicameralidad. Voy a leer la pregunta específica que vamos a encontrar. Dice, ¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? ¿Nos puedes explicar un poco de ese tema, por favor? El tema de financiamiento, la incidencia que hacía el discurso, digamos, al inicio, era hablar de transparencia, ¿no? El proyecto en realidad cambió un poquito de lo que proponía el Ejecutivo a lo que finalmente aprobó el Congreso, pero hay dos temas bien importantes que yo creo que podemos evaluar su impacto, ¿no? El primero tiene que ver con el hecho de que si se aprueba esta reforma en el referéndum, se va a señalar expresamente que las sanciones no son solo administrativas, como hoy, o sea, multas. Básicamente, hoy día cuando alguien incumple una norma, algo sobre financiamiento de partidos, su sanción es una multa, que en realidad ningún partido ha pagado hasta ahora en todo lo que va de vigencia de la ley. Se han dado multas. Se han aplicado multas a varios partidos políticos, todos se han rehusado a pagarlos, de hecho, y entonces ahora la idea es que no nos centremos solo en las multas, sino que desde la Constitución se diga que puede haber otras sanciones administrativas, que pueden ser como en otros países sanciones políticas, imaginemos suspender a un partido político, cancelar a un partido político por incumplir normativas sobre financiamiento, pasa en muchos países de América Latina, y luego sanciones penales. Hoy pensemos que todas las investigaciones que se están haciendo son por temas de lavado de activos, es un tipo penal general. Y va a ser, bueno, los fiscales, los poderes judiciales, tratando de verificar si efectivamente se configura, pero no es un tipo penal específico sobre financiamiento. En países como Chile, como Colombia, o en Europa como España, Italia o Alemania, hay expresamente un delito por usar inadecuadamente el financiamiento de campañas, que es hoy, pensemos en los últimos casos que hemos visto, uno de los principales temas vinculados con corrupción. Casi todos los casos de personas judicializadas actualmente tienen que ver con mal manejo de aportes en campaña. Entonces, esto en verdad tiene un impacto bien interesante como una de las propuestas del referéndum. Y lo segundo, perdón, solo para cerrarlo,
es que si se aprueba también la reforma, el financiamiento de partidos, es decir, el partido político ya no va a poder ir directamente a la radio o a la televisión a contratar espacios, sino que lo que va a pasar es que el Estado lo va a contratar y lo va a distribuir. Pensemos que el principal disparador de campaña en una elección es justamente los spots en radio y televisión. Ningún partido político gasta menos del 50% del dinero que declara en radio y televisión. Entonces la idea es un poco equiparar estas condiciones, generar que no estén en esta desesperación por conseguir dinero, con lo cual terminan recibiendo dinero de cualquier fuente, algunos dicen en a veces casos ilícita, y entonces esto pueda de algún modo generar algún cierto control en campaña. Países como México o Ecuador tienen también regulación como esta, ¿no? O sea, aquí hay dos temas importantes en esta pregunta 2, Sí. ¿no? El primer tema es el tema penal, ¿no? La Que posibilidad de pena, que no existía. Antes era una sanción, pero no había nada del tema penal. Y el segundo es lo de que el Estado ahora va, digamos, a comprar la banda publicitaria en radio y televisión y la va a separar de la mejor forma equitativa la publicidad entre todos los candidatos o partidos que están en contienda, digamos, ¿no? Esos son dos temas importantes. Jeffrey, muchos dicen que eso no es justo, ¿no? Que por qué el Estado tiene que comprar el espacio. Y hay otro tema importante que también me parece importante conversar, que es sobre la diferencia entre el lavado de activos y el tema de digamos, la forma ilícita y la forma ilegal, ¿no? Porque, por ejemplo, la compra de aportantes fantasma, ¿no? Eso no es lavado de activos, ¿no? Entonces ahí habría un poco que separar la diferencia, ¿no? Permíteme un comentario previo en relación a la segunda pregunta, al financiamiento de los partidos políticos. A diferencia de lo que ocurre con las otras tres preguntas del referéndum, mi sensación es que podía hacerse por modificación de leyes y no se necesitaba ir a la modificación de la Constitución. No, a diferencia de lo que ocurre con los otros, con las otras consultas que sí necesariamente requieren una modificación constitucional. Y recordemos también, yendo a los apuntes que hacía, que el financiamiento público de los partidos políticos, hoy la ley ya lo llama organizaciones políticas en general, viene desde el año 2003. Desde que tenemos ley de partidos políticos, hay artículos referidos al financiamiento público. Lo que pasa es que el financiamiento público quedó suspendido durante muchos años y luego pasó solo a estar presente en épocas, digamos, o para algunas cuestiones de campaña con las franjas que se están ampliando, como bien decía Ana, y para algunos temas de investigación y capacitación al interior de las organizaciones políticas. Pero, digamos, ya hay un marco que sanciona, digamos, también el tema de los aportes cuando no son conforme a derecho. Este tema está regulado, se está modificando, se está ampliando, se está poniendo más rigor y en estricto, digamos, incluyendo algunas cuestiones penales, ¿no?, que después requerirán unas normas de desarrollo. Lo que quiero decir es que aquí se podía hacer y el Congreso de la República, digamos, no ha actuado con una serie de cuestiones que pregonaba y no ha regulado, y no tenemos todavía en el Perú un código electoral. Y perdón que amplíe hasta todo esto, pero parte central de la pregunta 2 es eso, es la regulación del financiamiento, es cómo se llevan a cabo, sobre todo las campañas, pero en general la actividad política de las organizaciones. Claro, pero en una coyuntura en la que estamos, que tenemos varios ex candidatos a la presidencia en temas legales, precisamente por el tema de financiamiento, de repente es bien importante, Jeffrey, que se vaya a referéndum. Es este tema que el Congreso de repente no lo ha querido ver o no lo ha querido revisar. Sí, como mensaje político es potente. Ajá. Y eventualmente va a surtir pues efectos y ojalá que tenga las normas de desarrollo constitucional pertinentes y reglamentarias, precisamente no solo para sancionar, sino ver los procedimientos y hacer cumplir, digamos, el alcance de estas normas. Porque lo que ha pasado con la ley de partidos políticos primero y la ley de organizaciones políticas después, es que se ha incumplido notablemente durante muchos años y hasta hace muy poco prácticamente no habían sanciones. Ya decía Ana, todas las sanciones y las multas que ponían a los partidos no han pagado y no ha pasado nada. Entonces, ¿de qué nos va a servir una norma que está bien planteada si es que no hay
digamos, un efecto coercitivo, si es que no hay sanción, que es lo que pretende cualquier regulación en un Estado de Derecho. Ahora, lo interesante es que, claro, había todo un debate sobre si esto podía estar sobre la ley o tenía que estar en la Constitución. En su momento la propuesta del Ejecutivo venía porque esté en la Constitución, pero también porque hay alguna preocupación, ¿no? Por ejemplo, en el 2017 se hizo un cambio grande en la Ley de Organizaciones Políticas, que es de hecho con ese cambio que se comenzó a entregar el financiamiento público directo a los partidos, ¿no? Y ese cambio del 2017, por ejemplo, eliminó la obligación de declarar permanentemente durante campañas. Entonces ahora los partidos solo declaran cuando acaba la campaña electoral. Y esto es algo que de hecho impacta en una elección porque todos sabemos que un partido usa más dinero durante la campaña electoral. Tendría sentido que durante la campaña por lo menos algún informe parcial podamos tener sobre cómo está gastando este dinero. Entonces, creo que la idea de ponerlo en la Constitución de algún modo es para garantizar que las mayorías parlamentarias no lo puedan cambiar tan fácilmente, ¿no? O sea, tal vez podría no haber un referéndum, pero la idea era que desde la Constitución se fije una pauta. Y yo creo que finalmente lo que el Congreso incorporó esas dos ideas, por supuesto van a requerir desarrollo del Código Penal, de las organizaciones políticas, sí pueden tener un impacto en cómo se maneja el proceso electoral incluso. O sea, mencionaba casos como el mexicano, pero por ejemplo Colombia o Brasil, que, con todos los problemas que tuvieron ellos con la parapolítica, el narcotráfico y la corrupción, han incorporado también en sus constituciones normas sobre financiamiento de partidos. Entonces, era también importante que eso estuviera planteado, se pensaba en la Constitución, ¿no? Pero bueno, ahora habrá que ver si la ciudadanía está a favor o no de ello en el referéndum, ¿no? Vamos a la pregunta 3 rápidamente. Dice, ¿aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Sí, esta pregunta tiene sus detractores y sus defensores, sobre todo por la forma como está planteado lo que finalmente se aprobó, ¿no? El artículo 90A dice expresamente que no pueden ser reelegidos en el mismo cargo de manera inmediata, ¿no? Más o menos es el fraseo. O sea, dice, los parlamentarios de la República no pueden ser reelegidos de manera inmediata en el mismo cargo. Entonces, un primer debate que ha habido es qué cosa entendemos por en el mismo cargo, ¿no? Desde una interpretación se dice, claro, lo que finalmente se quiere es que haya dos cámaras, ¿no es cierto?, para alegar que yo en el mismo cargo no soy senador ni señor diputado y entonces ir cambiando entre cámaras, que es un poco el tema que se ha cuestionado. Y luego otra cuestión también es las tasas de reelección, ¿no? Cuando uno mira cuánto se reeligen los parlamentarios, digamos, no supera esto el 20% más o menos. El argumento desde la propuesta venía más bien por el lado de la igualdad, ¿no? Decir que casi ningún cargo en el país permite la reelección salvo los congresistas, ¿no? Los gobernadores regionales, el presidente de la República, los alcaldes no pueden reelegirse y de repente sí los congresistas. Entonces decían, debería equipararse a esto. Y luego, pese a algún argumento que se esgrimió en su momento, algunos decían, oye, pero esto finalmente hay un derecho a la reelección, ¿no? Y lo que finalmente se ha establecido es que en realidad el derecho que yo tengo es a ser elegido, no a ser reelegido, ¿no? Y esto además lo acaba de confirmar el Tribunal Constitucional en una sentencia reciente. Pero digamos, hay argumentos desde quienes están a favor pensando en baja tasa de reelección, pensando en esto no debería proceder porque afecta el sistema democrático, y por otro lado quienes dicen esto sí debería darse por un tema de igualdad y eventualmente porque no hay un derecho a reelegirse de manera permanente, ¿no? Jeffrey, ¿tu opinión sobre la no reelección de congresistas? Bueno, creo que es una medida populista. Apostaría a que el sí se va a imponer, es decir, se va a prohibir la reelección de congresistas. Personalmente creo que es una mala medida, una medida inadecuada. Creo que si analizamos lo que sucede en la gran mayoría de democracias del mundo, veremos que está permitida la reelección. Efectivamente, como dice Ana, la tasa de reelección en el Perú es baja, y es baja no solo a nivel congresal, también era baja a nivel municipal cuando se permitía, porque recordemos que se prohibió también hace algunos años, y creo yo que la reelección es importante por dos motivos. El primero, porque permite tener políticos experimentados, y es importante tener políticos experimentados, sobre todo en un espacio como el Congreso de la República. Y lo segundo es porque el hecho de permitir la reelección genera incentivos para los políticos. Un político se debe a sus electores y si tiene posibilidad de ser reelegido, será ahí donde rinda cuentas, y prohibir la posibilidad de reelección es prohibir que algunos, pocos, efectivamente, yo creo que el Congreso de la República está haciendo un mal trabajo y que la mayoría de congresistas hacen un muy mal trabajo. Pero también creo que hay algunos congresistas que hacen muy buen trabajo y los electores tendríamos que tener el derecho de premiarlo con nuestro voto y permitir la reelección. Ahora,
Creo que es natural y comprensible lo que sucede. La gente ve un Congreso que actúa muy mal, tiene repulsión y tiene distancia con los representantes y por eso probablemente mayoritariamente voten el sí, pero en lo particular en esa pregunta estaré con las minorías, probablemente no sabemos lo que va a pasar el domingo y yo creo que es una mala medida, que no fortalece nuestro sistema democrático el prohibir la reelección. Y finalmente vamos con la cuarta pregunta que dice, ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso? Esa nos están pidiendo que votemos por el no. ¿De qué se trata esta pregunta 4? En principio la idea es que hay 2 cámaras, ¿no? Vamos a cambiar nuestro modelo de una cámara de 130, según la propuesta, a 2 cámaras. Una Cámara de Diputados con 130 y una Cámara de Senadores con 50. Ahora, lo que se ha hecho en la propuesta es estructurar, digamos, las competencias de cada Cámara. En general, el Senado va a revisar el procedimiento legislativo que realiza la Cámara de Diputados, va a asumir el control político, todo este tema de la censura, confianza, se le va a confiar a la Cámara de Diputados, que eventualmente por eso puede ser disuelta, y la Cámara de Senadores en realidad no asumirá estas funciones. Pero el debate viene por la regulación de la cuestión de confianza, ¿no? Que es el tema que ha generado toda esta cuestión incluso entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? El Congreso incorpora dentro de este cambio constitucional una referencia a utilizar o cambiar la regulación de la cuestión de confianza. Es decir, actualmente un ministro puede plantear una cuestión de confianza, es decir, preguntarle al Congreso si le renueva o no le renueva la confianza frente a un tema cualquiera, y entonces la consecuencia de la denegatoria de confianza es la renuncia de este ministro. También lo puede plantear el presidente del Consejo de Ministros y la consecuencia es entonces la renuncia de todo el gabinete, que es la famosa crisis total, al cual hemos hecho referencia mucho últimamente, y si hay 2, eventualmente genera la disolución del Congreso, o puede generar, ¿no?, desde la perspectiva del presidente de la República. ¿Qué es lo que pasó con la modificación que primero se plasmó, recordemos, en un reglamento del Congreso modificado y posteriormente ya en la reforma constitucional? Es que, por ejemplo, solo puede plantear la cuestión de confianza en esta propuesta el presidente del Consejo de Ministros. Con lo cual, la consecuencia de la denegatoria va a ser siempre que todos tienen que salir. Esa es una primera cuestión. Lo segundo tiene que ver con el hecho de que el presidente de la República no puede volver a nombrar a ningún ministro que sale después de esta renuncia, porque de lo contrario ella no vale para efectos de la disolución del Congreso. Y así le ponen una serie de restricciones un poco a la función del Ejecutivo en contrapeso a la cuestión de confianza. Esto lo han puesto expresamente en el proyecto de reforma constitucional. Claro, ahí hay mucho debate porque primero el proyecto era de bicameralidad, ¿no? Claro. O sea, no era sobre cuestión de confianza o cómo se regulaba. Pero bueno, eso está ahí y entonces es producto de eso que luego el presidente hace esta declaración en la que señala que efectivamente no, señala su sentido de voto. Y luego de esto, lo interesante, digamos coyunturalmente, es que hubo esta sentencia del Tribunal Constitucional sobre el reglamento del Congreso. Y entonces, cuando sale esa sentencia sobre el reglamento del Congreso diciendo es inconstitucional regular de esta manera la cuestión de confianza, se generó todo un debate que de hecho creo que todavía sigue respecto a qué se puede hacer frente a esto, ¿no? Porque tenemos finalmente un reglamento del Congreso que ya fue declarado inconstitucional, con lo cual ya no está vigente, pero tenemos una propuesta de reforma constitucional que va a referéndum, que tiene una serie de disposiciones que desde la perspectiva del tribunal son inconstitucionales. Entonces ahorita estamos un poco en ese estadio, ¿no? De hecho, hay algunos intentos, entiendo que había una comunicación incluso del Defensor del Pueblo sobre ese tema del Tribunal Constitucional, y es más, había alguna información vía redes sociales de que iba a haber tal vez una sesión del Tribunal Constitucional sobre este tema, ¿no? Entonces, ese es el estadio un poquito de la cuestión sobre esto, ¿no? O sea, en este tema no solo estamos votando bicameralidad, sino también una nueva forma de dar o quitar el voto de confianza. De algún modo es lo que finalmente incorporó el Congreso. Bueno, y una serie de cosas más, ¿no? Porque habría que mirar, esos proyectos se modifican con más de 50 artículos, ¿no? Con lo cual hay todo un tema de cómo se estructuran las competencias, ¿no? Es una norma más compleja, pero en general, digamos, la base del proyecto era, o la base de lo aprobado era 2 cámaras, 50-130, y funciones diferenciadas, ¿no? Y claro, y luego se puso esto de la confianza. Y 50-130 con el mismo número de congresistas, porque también se debatió en eso en un no, momento. Es que el proyecto venía con el mismo número, venía solo con 130, pero luego el Congreso ha incorporado 50 más. Pero se han puesto un candado presupuestal, ¿no? También hay que decirlo, porque el principal cuestionamiento a esto generalmente es el tema de gasto, ¿no? Jeffrey. Mira, la reforma política más importante entre las 4 preguntas es la referida a bicameralidad. Es cambiar nuestro sistema, pasar de unicameralidad a bicameralidad. Desde que está vigente la Constitución del 93, donde se estableció la unicameralidad, la ciudadanía en general ha respaldado la unicameralidad.
En realidad por rechazo, una serie de cuestiones, porque tenía la sensación muchos de que si no era más burocracia y más político, por una serie de motivos. Particularmente creo que la bicameralidad es mejor que la unicameralidad. Por primera vez en 25 años, en estudios de opinión, en septiembre de este año, la mayoría de la ciudadanía estaba a favor de la bicameralidad, respaldaba la bicameralidad, pero es justamente algunas cuestiones como distorsionar el sentido de la pregunta, incluyendo los alcances de la cuestión de confianza que bien explicaba Ana, que está llevando a mucha gente a no respaldar la bicameralidad ahora. Porque la sensación es, oye, no estoy votando solo por la bicameralidad, y mucha gente no entiende exactamente los alcances de la cuestión de confianza, pero sí tiene la sensación de que está votando por algo más, y por otro lado, bueno, también hay seguir políticamente lo que diga un líder u otro, pero lo que es importante acá es que probablemente estamos perdiendo la oportunidad de una reforma política relevante por incluir una serie de aspectos que creo yo no correspondían en esa pregunta, ¿no? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Y si me permites una reflexión final que cabe para las 4 preguntas, a mí me llama mucho la atención leer, oír a algunos congresistas de la República criticar, digamos, los proyectos que se van a someter a referéndum, decir que ellos van a marcar no sostenidamente, cuando ellos han votado aprobando estos proyectos de ley y han respaldado estos textos. Entonces es un poco contradictorio. Parecería que lo que están haciendo es simplemente ponerse en una oposición política, mostrando una vez más inmadurez para algunas reformas relevantes. Más allá de la opinión legítima que puede tener uno a favor o en contra, yo creo que la gente debe ir libremente. No hay respuesta mejor, respuesta peor, respuesta correcta o incorrecta. Lo más importante, y creo yo la tarea pendiente, porque no vamos a alcanzar en los 6 días que queda, que la gran mayoría asista a votar bien informado, pero por lo menos mientras más gente vaya informado será mejor, y por eso saludo el espacio para conversar sobre estos asuntos. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Por haber estado con nosotros, por haber analizado cada una de esas preguntas que son súper importantes, porque estamos a tan solo una semana de ir a votar por estos 4 temas. Y creo que debe quedar muy claro finalmente que la votación es independiente, ¿no? Que todo el mundo tenga claro que puede marcar como quiera las combinaciones de sí, ¿no? Porque a veces se venden también campañas de desinformación en plan, tienen que ser o todos sí o todos no, o así. Que todo el mundo sepa que finalmente cada pregunta es una realidad independiente, uno puede votar por el sentido que quiera y por supuesto invitarlos a informarse, ¿no? La iniciativa de Mesa UP y de hecho varias instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE también tienen plataformas y la verdad que sería importante que todos tuviéramos todos estos datos antes de emitir nuestro voto el domingo, ¿no? Ana, ¿mayor información en la OMPE o en el jurado o dónde podemos La página del jurado tiene una plataforma de voto informado, ellos han realizado bastante material educativo para la elección. Hay muchas cuestiones interesantes, yo recomendaría, por supuesto, ingresar. La OMPE también tiene plataformas educativas, pero digamos, la idea es mirar todo lo que podamos, ver las cédulas, la página incluso del Ejecutivo, las páginas del Ejecutivo tienen los proyectos también para que los puedan leer, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena encontrar todos los mecanismos y creo que espacios como este, sin duda, promueven que podamos saber más porque vamos a votar este domingo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a ti, Ana, Gracias. muchísimas gracias a ti, Jeffrey, también por habernos acompañado. Gracias. Y nos reencontramos en una siguiente edición de Mesa UP. Buenos días.